televidentes, está con nosotros el doctor Modesto Reyes. Modesto es decano de la Facultad de Ciencias Agronómicas y Veterinarias en la UAS, director de la Escuela de Ingeniería Agronómica en la UAS del 99 al 2001, profesor de más de 35 años en la Escuela de Ingeniería Agronómica en la UAS, director del Centro de Tecnología Agrícolas del Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales. O sea, un hombre con mucha experiencia en la materia, y con él vamos a hablar porque está de moda. Eso fue lo que trajo el lío, porque ustedes recuerdan que Leonel está a favor de los productores agropecuarios dominicanos, y eso fue lo que trajo el lío, el dimitir directo entre Leonel y el presidente de la República. Buenas noches, doctor, ¿cómo se siente? Muy buenas noches, Julio. Buenas noches al amigo Payano, que también nos acompaña aquí. Gracias. Así es que muy honrado con la presencia en este importante programa, Pueblo y Gobierno. Así es, así es. Doctor, yo quiero iniciar haciéndole una pregunta de rigor. En todos los países democráticos, y nosotros somos un país democrático, hay lo que se llama la seguridad alimentaria. El impacto de la pandemia y la guerra en Rusia con Ucrania, ¿qué usted cree que puede traer como consecuencia en nuestro país, que es lo que nos interesa? Bueno, Julio, yo diría que las consecuencias ya están. Nosotros estamos teniendo un impacto extraordinario en el precio de los alimentos, que lo estamos mirando. Los supermercados hoy se están convirtiendo en lo que es la casa del terror, como se hablaba en el año 2004. Sin embargo, es importante señalar que reconocemos que hay factores exógenos, como se llama, factores internacionales, que colocan a cualquier país en una situación difícil. Pero vamos a analizar qué pasa con la República Dominicana. Yo diría que los precios de los combustibles, los commodities, lo que es la soya, lo que es el maíz, lo que es el trigo, lo que son los aceites, grasa comestible, todo esto son insumos que nosotros los requerimos, pero los requieren los demás países. Entonces la pregunta que uno se hace es, ¿por qué otros países, principalmente Centroamérica y otros países, tienen una tasa de inflación mucho menor que la nuestra? Nosotros somos la cuarta economía de la región que tiene la mayor inflación. Y recuérdate, con el rebote estadístico que hubo, nosotros hablábamos aquí de un crecimiento de 12.3%. Y el presidente Fernández planteó que ahí había un rebote estadístico, naturalmente. ¿Y a qué se refería? Bueno, que la comparación se estaba haciendo con el año 2020 y no se estaba haciendo con el 2019. Yo creo que eso el Banco Central lo dejó claro, porque reconoció realmente de que ahí había un error planteado. No podía haber un crecimiento de 12.3 cuando nosotros no crecimos, lo que tuvimos fue un crecimiento negativo en el año de 2020. Ahora, a todo esto nosotros tenemos que sumar que, si bien es cierto que todos estos factores inciden, nosotros tenemos que decir que el gobierno ha aplicado una mala política agropecuaria en la República Dominicana. Y ni hablar de lo que es esta llamada ley tasa cero que se aprobó y que nuestro partido Fuerza del Pueblo ha planteado claramente de que es una medida innecesaria, es una ley innecesaria, lesiva a los intereses del sector productivo de la República Dominicana. Sí, porque ahora los productores van a la quiebra. Van a la quiebra. Y yo te voy a poner algunas fases que ocurrieron con esta pandemia. La primera fase fue la siguiente. Cuando se cierra el turismo, se cierran las exportaciones, se cierran todo lo que es bares, restaurantes, ¿qué sucede? Esa gran producción que tenían los productores, ¿a dónde fue a parar? Pérdida para los productores. Nadie asumió como gobierno ir a ayudar a esos productores, sino que ellos tuvieron que perder. Y por eso el gobierno decía, tenemos los productos baratos, pero ¿a costa de quién? A costa de los productores. Entonces, ¿qué hicieron los productores? Tuvieron que recogerse, sembrar la cantidad en función de la demanda que había,
y ahí viene un problema que es de alza de los precios. ¿Por qué razón? Porque si no hay una oferta importante, no hay una demanda importante, no puede haber una oferta importante en el país. Ahora, analizamos la situación de la siguiente manera. El gobierno le hizo a los productores de República Dominicana medidas que aplicó que fueron totalmente lesivas. Tú sabes lo que es importar en el momento que están cosechando los productores. Yo no sé si se dio cuenta con el caso de los vegetales, las importaciones de zanahoria, importaciones de cebolla. En este momento, hoy día, están protestando los productores de cebolla, pero están protestando los productores de habichuela. Esa famosa ley tasa cero, nosotros decimos como partido que es totalmente lesiva e innecesaria para el país. El país tiene que fortalecer lo que es su aparato productivo. Y su aparato productivo está ahí, que aquí se plantea que producimos cerca del 85% de lo que consumimos. Que es un punto sumamente importante. Ojo con eso. Claro. Que ese 85% de lo que consumimos tiene una dependencia muy grande y ahora se pone al desnudo con la pandemia y con el problema bélico, Rusia, Ucrania. ¿Por qué? Porque nos dice que nosotros somos dependientes de muchas materias primas, que es lo que debería hacer el gobierno, de liberar de arancel todos esos productos, toda esa materia prima, y no liberar de arancel los productos que se producen aquí. Señores, ¿cómo va a competir un productor nuestro de la República Dominicana con un productor de otro país? ¿Qué quiere decir eso? Países desarrollados, dime tú, nosotros tenemos acuerdos de libre comercio a través de lo que es el DERE-CAFTA con Estados Unidos, Centroamérica. Entonces hay muchos productos de esos que están liberados de arancel, que el gobierno los puede traer. Pero tú sabes lo que es abrir completamente, por ejemplo, el pollo, traerlo de Brasil para competir. Un pollo malo que de hecho. Brasil es el principal productor de pollo de la región. Entonces, ¿cómo tú vas a poner a competir? Y voy a hablar del pollo. Nosotros producimos cerca de 18.5 millones de unidades de pollo mensuales. Wow. Lo cual quiere decir que también nosotros producimos de huevos alrededor de 260 millones de unidades de huevos mensuales. Eso equivale a 3.120 millones de unidades de huevos al año y equivale a alrededor de 260 millones para el caso de los pollos. En esta situación nosotros tenemos el siguiente panorama. Aquí se invierte cerca de 900 millones de dólares al año en el subsector avícola. Si tú destruyes ese subsector con importaciones innecesarias, cuando tú lo que debes hacer como gobierno es apoyar la producción nacional, la producción local, entonces, ¿qué está haciendo? Promoviendo el desempleo, porque más de 100.000 familias que dependen de ese subsector quedan en el aire. Hay 20.000 empleos directos que se generan e indirectos que se generan a través de esa actividad, entonces está haciendo un flaco servicio a lo que es la producción nacional. ¿Cuál es el interés de hacer este negocio? Aquí todo el tiempo se ha tratado de negociar los importadores, de traer los productos, pero realmente un país que hable de seguridad alimentaria, que hable de soberanía alimentaria. La soberanía quiere decir que cada día más usted evite la dependencia y que el Estado asegure los alimentos para que el pueblo dominicano pueda accesar a ellos. Y seguridad alimentaria no es más que otra cosa, que haya disponibilidad del alimento, pero que haya acceso al alimento, pero que además sean alimentos nutritivos, ¿verdad? Claro. Que realmente cumplan con las condiciones de calidad, de inocuidad que se requiere en cualquier alimento. Esto nos lleva a nosotros a pensar que el gobierno ha estado aplicando medidas desacertadas. Nosotros hicimos, único partido, Fuerza del Pueblo, que desde el año 2020, mayo, recuerdo que con el doctor Leonel Fernández,
celebramos el primer diálogo sobre seguridad alimentaria, con diferentes catedráticos, expertos en el área, analizando la situación y haciendo proyecciones de lo que podía pasar, y desde ahí hacíamos propuestas. Pero en el mismo año 2020, en noviembre, nosotros pusimos en circulación acciones y medidas, un documento importante que tenía 22 propuestas que se le hacen al gobierno. Revisa a ver cuántas aplicaron. Ahora, después prácticamente de 2 años, o casi llegando a los 2 años, es que el gobierno viene con un plan que llama Siembra RD, Siembra República Dominicana. Nosotros saludamos que ese tipo de propuesta, porque fue lo que debió hacer desde el principio. Lo que tuvo que hacer el sector agropecuario, el gobierno del presidente Luis Abinader, es desde un principio sembrar en el país, claro, fomentar la siembra del país. Claro. Doctor, yo quiero saludar su presencia. Me place estar a menos de 1 metro con usted. Yo recuerdo que el doctor Joaquín Balaguer tenía un juego numérico. Él le vendía nuestros azúcar al mercado mundial, no, al mercado preferencial, y le compraba al mercado mundial. Entonces, mi interrogante es en este momento, ¿a qué mercado le vendemos nosotros? ¿Al mercado mundial o mercado preferencial? ¿Y a qué mercado le compramos nosotros? ¿Mercado mundial o mercado preferencial? Porque reitero, Balaguer vendía el azúcar al mercado preferencial, pero entonces compraba al mercado mundial. Naturalmente que un país en las condiciones nuestras lo que necesita es divisas, entrada de divisas. Ese juego que tenía el doctor Balaguer, por un lado, vendía a un precio caro, vamos a decir, asequible para el país, pero también buscaba precios que fueran muy asequibles. ¿A quién le compramos nosotros? Entonces, en este momento, ¿cuál es el peligro con la ley de tasa cero? Que se está abriendo importaciones de cualquier país que se quiera traer. Ahí es donde yo... Pero quiero ir más lejos. Hay un tema sumamente importante. Este gobierno acaba de cancelar cerca de 700 profesionales agropecuarios. Si un país que fomenta la producción nacional, ¿sobre qué base tiene que estar? Tiene que tener una base del técnico, del profesional agropecuario que dé apoyo, tanto para la parte agrícola como para la parte pecuaria. En este momento, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Ahí está la Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios, ANPA, que está pidiendo que sean reincorporados esos profesionales agropecuarios que han sido cancelados. Técnicos que deberían estar asistiendo a nuestros productores para que incrementen la producción, la productividad nacional. En este momento han sido sacados. Pero algo más, Payano, que quiero señalar, es el hecho que muchos de esos técnicos son especialistas en el área cuarentenaria. Significa que el sistema cuarentenario de la República Dominicana en materia de sanidad vegetal y sanidad animal se ha debilitado. Y eso pone en peligro. Nosotros tenemos el ejemplo de la entrada de la peste porcina africana al país. Y prácticamente la tenemos en todas las provincias. Y no es cierto que está controlada. No es cierto. Doctor, nosotros tenemos una amenaza y somos una vergüenza. ¿Por qué en el país no se ha hecho una reforma agraria con seriedad? El tema de la reforma agraria fueron momentos importantes en donde se hizo la distribución de la tierra, pero no basta con que tú distribuyas la tierra. Realmente se necesita establecer sistemas que operen con una manera efectiva y rentable. Entonces, de nada servía que tú le dieras un pedazo de tierra a los productores cuando no tenían el crédito, no tenían los recursos, no tenían la tecnología. Entonces, eso es lo que nos falta a nosotros, tecnificar el campo dominicano. Ahí está el tema de los invernaderos, la producción bajo ambiente protegido que se ha estado estableciendo en el país. Recientemente señalábamos que en San José de Ocoa hay cerca de 5 millones de metros cuadrados dedicados a invernaderos. Pero es un proyecto ambicioso. Pero no pasa, no está establecido. Prácticamente
por iniciativa propia de los mismos productores con poco apoyo del gobierno. Ahora, dos temas importantes que voy a decirles. El tema de los invernaderos, todos los materiales que se utilizan son importados. Y todos los materiales son importados. Son importados. Si hay infraestructura especializada, es importada. Toda la estructura metálica es importada. El sistema de riego, el fertirriego, todo eso es importado. La semilla es importada. Entonces, nosotros tenemos que fortalecer de una manera u otra todo lo que es nuestro sistema de investigación, que también lo tenemos descuidado. Yo siempre menciono este número. El PIB, nosotros dedicamos a investigación el 0.19% del PIB agropecuario. Y cuando menciono el PIB agropecuario, también debo señalar que hemos ido en decadencia. Anteriormente, todos ustedes saben que el PIB agropecuario, la República Dominicana, tenía un fuerte componente de la agricultura para la economía. Sí. Eso, al entrar otros sectores, pues ha ido disminuyendo significativamente. Pero una muestra que nosotros debemos señalar, 2018 nosotros teníamos cerca de 5.5 del PIB agropecuario, es decir, lo que aporta. Sin embargo, luego bajó a 4.2, luego bajó a 2.8 y hoy día está en 2.1, 2.0, lo cual quiere decir que es un indicador que te dice cuál es el avance, no aporta nada al PIB. Realmente no. Nosotros necesitamos revolucionar esta parte, pero con una ley que amenaza en su implementación con afectar la producción nacional, yo creo que nosotros no vamos a poder incrementar el PIB agropecuario de la República Dominicana. Tenemos que cambiar las políticas y por eso decía que saludamos el anuncio de 11 medidas que hace el gobierno. Ahora, llegaron tarde. Ese fue lo que trajo el problema. Llegaron tarde, pero además de eso, son insuficientes. Te lo voy a explicar por qué. Doctor, ¿por qué llegaron tarde? Porque le quedan nada más 2 años al gobierno. Le quedan apenas 2 años, ¿verdad? Pero el tiempo en que debía hacerse la aplicación de las medidas del lugar, ojo con esto, Julio, esto demuestra falta de planificación del gobierno. Y te voy a decir lo siguiente. El doctor Leonel Fernández dijo en el día de ayer que realmente el gobierno no había gerencia. Es lo que ha faltado. No hay gerencia y no hay planificación. Si no hay planificación, no hay gerencia. En ese sentido, nosotros miramos que es un engaño. Por ejemplo, vuelvo al tema de la tasa cero. Le crea la esperanza al pueblo dominicano de que los precios van a bajar. Con la tasa cero no van a bajar. ¿Están subiendo? No van a bajar, se demuestra. ¿Y la gente con poca entrada? Vamos a hacer, doctor, una breve pausa y retornamos en breve con usted. Adelante, Ángelo, director.
Tenemos en venta este terreno de 22.800 metros cuadrados, ubicado en la avenida Hípica, entre la autopista de San Isidro y la avenida Ecológica. Esta ubicación lo convierte en un potencial terreno para la construcción de supermercados, viviendas, plazas comerciales u oficinas. Actualmente es la zona con más plusvalía de Santo Domingo Este, lo que le asegurará la eficacia de su inversión. Lo ofertamos completo o por proyecto. Para más información, contáctenos. Bien, señores, el doctor Modesto Reyes es también miembro de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo y es el titular de la Secretaría de Desarrollo Rural de la Fuerza del Pueblo, un hombre con una vasta experiencia en la materia. Doctor, el impacto de la inflación, producto de todas estas guerras y precisamente todo lo que está pasando en el mundo, que realmente recae gravemente sobre la República Dominicana en la carestía de los alimentos. ¿Cuál es el contraste en la canasta familiar? La canasta familiar y lo que gana el dominicano como salario mínimo. ¿Usted cree que es justo una persona que gane 20,000 pesos y la canasta familiar anda por alrededor de los 40,000 hoy en día? Así es. A quien más impacta, sea inflación, naturalmente que el acceso a los productos de primera necesidad, como son los productos de la canasta básica familiar, se pone más difícil. ¿Pero a quién se le pone más difícil? Cuando nosotros hablamos del primer quintil, que son los más pobres, esos son los más afectados. Quiere decir que la población dominicana ha sido afectada, la clase media, bueno, ya con el salario que tiene no puede alcanzar. Pero usted lo ha dicho, un salario mínimo en este país no puede la familia, el que está al frente de la familia, no puede atender las necesidades de la misma. Electricidad cara, electricidad cara y con apagones. Y no hay. Combustible. Mire, doctor, perdóneme, cancelaron una persona, eso lo vi en CDN, porque lo mandaron a cortar la luz a un sitio de norte, y él le dijo, ¿pero qué es lo que voy a cortar si no hay luz? Sí. No, realmente todo esto demuestra y sigue demostrando la falta de planificación del gobierno en este sentido. Pero el tema de la inflación es un tema muy delicado. Y muy delicado porque aquí se refleja, ¿verdad?, que el gobierno no ha estado aplicando las medidas que corresponden. Y yo te voy a poner un ejemplo. 2004, nosotros tuvimos el tema del banco, ¿recuerdas? De los bancos. Sí. El caso de Baninter en aquella oportunidad. Que cuando vino Leonel Fernández, ganó la presidencia en el 2004, encontró el dólar al 56 y él lo bajó al 28 con magia. Pero la inflación que nosotros teníamos, en ese entonces, lo bajó. con una inflación acumulada que llegaba al 57%, pero en el renglón de alimentos y bebidas llegaba al 78%. Sí. Y ahí el presidente Fernández, producto de las medidas que aplicó realmente, hizo estabilización de la moneda, se estabilizó, la inflación se redujo, llegó a 10 puntos y algo, lo más alto que pudo llegar, pero eso fue en el 2008 que tuvo otra crisis. El doctor Fernández manejó de manera adecuada, como correspondía hacerlo a un estadista. Y en el 2008, recuérdate que tuvimos la burbuja por el caso de las hipotecas en Estados Unidos, y de ahí se desprendió. Sí, dos grandes crisis económicas, y él pudo manejar la situación. Y él pudo manejar la situación. En ese momento, ahí fue que le llegó apenas a 10. Recuérdese de la tormenta George. 10.6, la tormenta George, pero Olga y Noel, que fueron tormentas que afectaron fuertemente al país. Entonces yo creo que ha habido una experiencia. Naturalmente, hemos estado frente a una pandemia de dimensiones
que no es comparable a ninguna otra. Sin embargo, yo vuelvo y repito, ¿por qué las demás economías de la región no han tenido una inflación tan alta como la de República Dominicana? Sencillamente es que no ha habido políticas claras, que no ha habido una política que vayan a favorecer al pueblo dominicano, a la producción nacional. Las medidas son contrarias al apoyo de la producción nacional, como la que estamos viendo con esa famosa ley de tasa cero. Yo creo que el gobierno tiene que enfocarse, tímidamente lo ha hecho con estas 11 medidas que anuncia, tardes, pero lo ha hecho. Lo que nosotros quisiéramos es que continúe. Nosotros hicimos 22 propuestas al gobierno, de las cuales se aplicaron muy pocas. Y nos alegramos que de esa propuesta que nosotros hicimos en el año 2020, pues que aunque sea tarde, ahora aparezca. No le va a dar tiempo para detener el tema de la inflación que nosotros tenemos hoy día, porque el manejo del Estado es diferente, es planificación. El gobierno tiene que tener un equilibrio, el sector agropecuario tiene que tener un equilibrio entre lo que es importación y producción nacional. Entonces las crisis dicen que tumba gobierno. En 13, 14 países desarrollados en los últimos 2 años se han celebrado elecciones y solamente 2 presidentes han podido reelegirse. ¿Será la República Dominicana diferente? Bueno, yo te voy a decir que tal vez uno se pudo reelegir, hablando concretamente, porque en uno desaparecieron una serie de actores. Sin embargo, todo lo que acontece es que se hace difícil un presidente en estas condiciones reelegirse. Y en condiciones de un gran esfuerzo, de naciones que han hecho un gran esfuerzo con los presidentes, han perdido las elecciones, que no será en el caso de la República Dominicana. Yo no sé si tú puedes observar, Julio, y Payano también, de que este es un gobierno reactivo. ¿Qué quiere decir reactivo? Que hay una protesta aquí, va a apagar el fuego. Ha habido muchas protestas. Va a hacer protesta a otro sector por aquí y va a apagar el fuego. Un gobierno no puede trabajar así, tiene que aplicar las medidas que corresponden y esa parte popular que la gente a veces se confunde y entiende, no, que este es un gobierno que responde a lo que dice el pueblo. No necesariamente, las medidas que debe aplicarse, el Estado, el gobierno, que es el representante, tiene que aplicarla como se debe. Es decir, ¿quién le puede decir al gobierno que una ley de tasa cero beneficia a la producción nacional? No puede ser. Doctor, en esos viajecitos que yo me hago al interior, yo he visitado un sitio que se llama Palenque, eso es el municipio de San Cristóbal. San Cristóbal. San Cristóbal. Allá hay muchos productores de cebolla y hay muchos productores de tomate. Mire qué pasa con esos productores de tomate. Es muy parecido a lo que yo vi en el estado de Delaware, en los Estados Unidos. Ahí los productores de tomate están apadrinados por Barceló Industrial. Y otras empresas. Y otras empresas. Julio Romero, por ejemplo, tiene 200 tareas, por coger un número, 200 tareas de tierra y la siembra de tomate. Él va a cobrar como propietario del terreno, pero Barceló le proporciona todo para producir el tomate y la cebolla. Así es. Usted conoce esto. Esto mismo pasa en el estado de Delaware. Nosotros hicimos un trabajo de investigación hace más de 20 y tantos años y los productores allí reciben del Departamento Federal los implementos agrícolas para labrar la tierra, la semilla, inclusive hasta el pesticida, reciben ellos. Entran a un acuerdo con el Estado federal, por ejemplo, de determinada cantidad de cosecha. Por ejemplo, sembraron habichuela. Usted hizo un contrato como propietario, dueño, titular del terreno. Usted hizo un contrato con el gobierno federal para cosechar 50 quintales, por coger un número. Si usted recibe en esa cosecha 52 quintales, 2 quintales se quedan para la FAO, que es el Departamento de Alimentación y Cosas Mundiales. Sí, sí, sí.
Pero si viene, por ejemplo, cosas adversas, lluvia, cosas que usted solamente pudo cosechar 48, el gobierno le compensa entonces esa parte. Esto se puede hacer aquí también. Bueno, ¿Por qué no replicar eso? Si hay, por ejemplo, Barceló Industrial lo está haciendo con los productores y los sembradores de tomate. claro, sí se puede hacer, pero ahí es donde nosotros llamamos la atención también, Payano. Porque es un estímulo. El gobierno en este momento anuncia 11 medidas para la producción nacional, que la saludamos. Pero tú has visto en algún momento que el gobierno se comprometa a adquirir, o conjuntamente con el sector privado, adquirir esa producción. No es a la suerte de, quedan los productores a la suerte de Dios. Cosechan y más bien lo que le hacen es que le importa. El espíritu de que cuando Balaguer creó Inespre fue precisamente para eso. Sí, Inespre fue un momento, ¿verdad? Tuvo su momento. Hoy día ya no es un Inespre elefante cumplió blanco. su función. No, Inespre es para el que dirija eso, el presidente del partido mete su gente ahí. Lamentablemente, pero aquí tiene que venir una reforma de las instituciones del sector agropecuario y ahí debe analizarse lo que es la situación del presidente Luis Inespre. Abinader, doctor, ya saliéndonos un poco del tema, pero usted es también un político ducho, por eso es titular de la Secretaría. Dijo esta semana que era bueno que el presidente Fernández buscara en Google para que vea algunas cosas, pero le salió mal la jugada. Totalmente. Porque buscaron en Google y han encontrado muchas cosas positivas que hizo el presidente. Eligió el presidente Luis Abinader al contestar de esa manera al presidente Fernández como su adversario para las elecciones del 24. Yo te diría, Julio, que sencillamente el gobierno maneja encuestas y sabe que Fuerza del Pueblo está en un posicionamiento que es para temerle. Y naturalmente que él sabe que a quien va a tener que enfrentar en las próximas elecciones de 2024 es al doctor Leonel Fernández con la Fuerza del Pueblo. De tal manera que se equivocó también. Eligió a su adversario, al doctor Leonel Fernández, que es de seguro quien lo va a adversar. Pero se equivocó al mandar a revisar a Google para el doctor Leonel Fernández, porque lo que se encontró fue, bueno, las redes están llenas de todas las cosas positivas que ha hecho. El doctor Leonel Fernández lo que hizo fue una ola de transformación en la República Dominicana. Y el objetivo de volver al gobierno es para hacer la segunda ola de transformación. Bueno, el saneamiento de las oficinas públicas, eso no tiene paralelo, como lo hizo Leonel. El saneamiento cuando preguntan que, buscando en Google de Leonel, y entonces contestan que de los elevados, el tren, el metro. Que la universidad, que parqueo, que hospitales, que de todo. Entonces cuando preguntan, que buscando en Google a Luis Abinader, de que Google se queda pensando, porque no encuentra. ¿Y qué hago aquí? Es la realidad. Yo creo que se equivocó y es falta quizás de la misma inexperiencia. No, la verdad hay que decirla. Abinader. Leonel Fernández es un hombre que no duerme. Ese hombre duerme 2 horas diarias, yo creo. Así es. Ese hombre, yo no pensaba que trabajaba tanto. Es una hormiga trabajando, y una persona que trabaje tanto, que piense y que analice tanto, no puede fallar. Y yo creo que sin lugar a dudas estamos ante, nueva vez, por 4ª vez, vamos a tener a Leonel Fernández presidente de la República. Yo pensaba que era una segunda vuelta. Sí, pero va a ser una primera vuelta. No, todo apunta de seguir como vamos. Debo decirte que nosotros estamos teniendo un crecimiento que realmente estamos asombrados realmente con la rapidez que el pueblo se ha volcado a formar parte de las filas de nuestro partido Fuerza del Pueblo. En este caso te puedo decir que estamos cerca de 1.100.000 afiliados al día de hoy. Sí. Pero esto va a continuar. No, eso va creciendo. A la Junta Central Electoral próximamente vamos a llevar un padrón de cerca de 1 millón de afiliados. Sí, así es. Auditado, ¿verdad?
que nos permita a nosotros decirle al pueblo dominicano qué tan serio es el asunto con la fuerza del pueblo. Nosotros tenemos, se han volcado los jóvenes, mujeres. Y yo le voy a decir una cosa. Anoche decía yo que ahora uno está buscando y empadronando, pero que en 6 meses los dirigentes no vamos a tener tiempo para decir estar detrás de nadie. Son ellos que van a venir a buscarnos a nosotros. Yo quiero trabajar con Leonel. Claro. Eso es así. Las manifestaciones. Doctor, se nos fue el tiempo. Sí, las manifestaciones solo tuvimos que verlas recientemente, el fin de semana pasado, en Samaná, en Puerto Plata, en Santiago. Realmente es un escándalo lo que está ocurriendo. La gente, cuando ve la presencia del doctor Leonel Fernández, se lo busca y le dice que quiere formar parte de nuestro partido. Bueno, del Pueblo. La verdad se nos fue el tiempo, doctor. Un placer que esté con nosotros. El doctor Modesto Reyes es miembro de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo, titular de la Secretaría de Desarrollo Rural. Señores, este programa se repite ahorita a la 1 de la mañana y también mañana domingo, amanecer lunes y la semana completa a través de todas nuestras redes sociales. Que pasen muy buena noche. Nos vemos el otro fin de semana en Pueblo y Gobierno.